Todos hemos cometido errores en algún momento de nuestra vida. Somos muy críticos y solemos juzgar a otros. Y sí, cuando juzgamos a otros, se hace difícil. Sin embargo, ¿sabes cuál es el perdón que más trabajo cuesta conseguir? El que nos damos a nosotros mismos. En este capítulo vamos a hablar del autoperdón, de cómo trabajarlo y de cómo conseguirlo. Y es que trabajar en el autoperdón es algo que a veces es complicado tener dominado. Repito, todos cometemos errores. ¿Sabes? Generalmente es cuando tomamos decisiones. Tomar decisiones no es algo sencillo. Y cuando las tomamos bien, pues ya la hicimos, porque evidentemente las consecuencias van a ser cosas que se sienten muy bien adentro de nosotros. Pero ¿qué pasa cuando tomamos decisiones que tal vez no nos llevaron por un camino correcto? ¿Qué pasa cuando hacemos cosas en donde incluso llegamos a lastimar a otros? ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta que la persona que creíamos que éramos, pues no lo somos? Ahí necesitamos trabajar el autoperdón. Porque es muy común que entonces empecemos a martirizarnos. No soy bueno, no soy buena, lastimé a otros. Y sin embargo, sí se puede remediar. Y es que para poder trabajar el perdón en uno mismo, en una misma, tenemos que estar dispuestos a poder trabajar con un sentimiento que ocurre y que surge muy normalmente, muy comúnmente: la culpa. Esa culpa que a veces se vuelve una pequeña vocecita que está como un animal rumiante, diciéndonos y marcándonos constantemente qué fue lo que hicimos mal. Sin embargo, la culpa también se puede trabajar. Es importante que puedas ir visualizando cómo vives la culpa en tu cuerpo. A veces la culpa nos llena de nudos en la garganta, de contracturas en la espalda, de enfermedades en la garganta también, por esa imposibilidad de poder decir cosas, de poder vernos como un humano perfectamente imperfecto. Cuando mis pacientes llegan a consulta y traen culpa detrás por cosas que decidieron o por cosas que pasaron, una de las cosas que más comúnmente me comentan es: Gina, es que yo soy una persona buena, yo no quise hacerle daño, yo no quise tomar esta decisión. Y sabes, conceptos como bueno o malo son conceptos de la ética y de la moral que muchas veces nada tienen que ver con los seres humanos. Cuando llegas a consulta para poder trabajar la culpa, tenemos que vernos como personas que no siempre vamos a cometer las mejores cosas o no siempre vamos a decidir lo mejor, pero que todo esto es parte de un proceso de aprendizaje. Y el autoperdón viene para poder pedirle perdón a otras personas, para poder ofrecer disculpas. A veces eso es lo sencillo. Lo fácil es eso, poder trabajar con otros, pero cuando vemos hacia adentro, el poder perdonarnos para poder incluso hacer que esa culpa se digiera de una forma diferente, ahí cambia todo. La culpa, al final, es una emoción que necesitamos aprender a vivir. Es normal sentir culpa cuando nos equivocamos en algo. Y la culpa es una gran maestra, porque entonces nos va a enseñar a pedir disculpas, a hacer las cosas diferente, a poder analizar qué es lo que estamos haciendo mal para poderlo hacer bien a partir de ahora, a conocer diferentes procesos, diferentes estrategias y diferentes caminos para poder hacer las cosas que nos funcionen a nosotros, no que le funcionen a otros. Si esa culpa es así, entonces fíjate cómo sirve como una gran consejera. Aquí lo que tenemos que empezar a ver es cuando esa culpa no la hemos podido digerir y entonces se vuelve una cosa de todos los días. Una culpa que venimos cargando constantemente. Y entonces tal vez lo puedes ver que incluso hasta en tu postura física, corporal, la ves reflejada. Esa culpa que tal vez ha estado por años dentro de ti y que entonces te impide vivir con bienestar. Sea cual sea la culpa que estés viviendo, hay que aprender a digerirla. Y la propuesta es que si no sabes cómo hacerlo tú solo o tú sola, si los recursos que tú tienes no son suficientes,
siempre puedes acercarte a los profesionales que podemos ayudarte para decirte cómo hay que hacerlo. Y el trabajo con hipnosis ericksoniana se hace una gran herramienta porque podemos trabajar esa culpa desde estos recursos que hay en el inconsciente. Así que una vez que ya viste que esta culpa te está lastimando a tal punto que no te permite vivir, que tal vez te asfixia y que ha hecho que cambies muchísimas cosas, incluso lastimando tu salud mental, ¿qué tal si entonces empezamos a autoperdonar? El autoperdón te va a llevar por diferentes caminos, pero digamos que hay dos bien importantes. El primero, poder reconocer todas las emociones que estás moviendo. Y es que sí, a veces es imposible, pero así ocurre. Hay sentimientos, hay emociones que son dulce amargas, agridulces, o sea, cosas que dices, pero no tienen ni siquiera lógica. Y es que recuerda que las emociones, que la culpa nos hace vivir, no hay que entenderlas, no hay que controlarlas, hay que sentirlas. Entonces, estas emociones habrá que poderlas digerir y transitar para poder entonces perdonarnos a nosotros mismos. Y luego, también hay que tomar decisiones. Y a veces esas decisiones vienen desde el decidir activamente cómo le vamos a hacer para perdonarnos. En mi terapia existen diferentes técnicas, diferentes estrategias que utilizamos a través de nuestra respiración, llevando a los pacientes a un estado alternativo de conciencia, en donde imaginando o haciendo uso de esos recursos que están ahí en nuestra mente inconsciente, podrás ir a cómo vivir esas emociones de una manera más saludable, cómo imaginarte hablando con esas personas a las que les hiciste daño, con las que tal vez no has podido hablar todavía. En fin, tenemos tantos recursos. Lo único que necesitas hacer es querer llegar para poder autoperdonarte. Te invito también a consulta para que podamos trabajar en 4 puntos. Lo primero, aceptar lo que sucedió. A veces ese es uno de los grandes atorones que tenemos las personas, que nos resistimos a ver lo que sucedió. En nuestra mente somos capaces de justificar y crear verdades alternas que no existen. Así que acepta lo que sucedió tal y como sucedió. Al reconocer lo que sucedió, te va a llevar a asumirlo, a aceptarlo. Ese es un segundo punto. Ya estás ahí. Vamos a dar otros pasos, entonces reconociendo esas emociones que están en tu interior. A veces no es que le pongamos título, claro, siento esta emoción o la otra, no. Lo que hacemos es sentirla y dejar en un trance hipnótico, por ejemplo, que nuestra mente inconsciente haga el resto del trabajo. ¿Te das cuenta lo bonito que se hace trabajar de esta forma? Sin echar más carne al asador, sin sentirte más culpable de lo que ya te sientes. Y viene el cuarto punto, permítete sentir, siempre sentir, desde un lugar cómodo y saludable. No es lo mismo sentir en un punto en donde no te sientes a gusto, en donde no te sientes a salvo, a sentir desde un punto en donde sí te sientes de esa forma. Y entonces de esa forma también convertirte en tu mejor aliado para transitar de la mano contigo mismo por el camino del autoperdón. Poder aceptar que todas las personas nos equivocamos y entonces hacernos más conscientes, más responsables. Eso es madurar. Te invito a madurar y a transitar esos caminos de la forma en que tú lo necesitas. Pero necesitas entonces dar el primer paso, aceptarlo y pedir ayuda si es que es necesario. Así que recuerda, después de los errores siempre viene la culpa. Después, la aceptación. Y al final de la cueva, cuando piensas que todo está perdido y oscuro, viene una luz que se llama autoperdón. La pregunta del millón: ¿estás dispuesto, estás dispuesta a perdonarte? Mi nombre es Gina Uribe y te invito a compartir aquí la información si quieres o a través de mis redes sociales por mensaje privado de qué es lo que te ha costado más trabajo perdonar en alguna actitud que tuviste ahora o en el pasado. Me va a encantar escucharte, saber que estás ahí escuchándome tú también y poderte brindar más contenidos que semana a semana te puedan ayudar a ser la mejor versión de ti mismo o de ti misma. Nos vemos la próxima semana con más contenido y te mando un beso. Adiós.